Hola, muy buenas. Hace unos días hicimos el vídeo de este pequeñín. Ya os dejaré por aquí arriba. Os pondré la etiqueta por si queréis ver el vídeo de análisis, ¿no? Y prueba de velocidad y demás que hago siempre en los vehículos. Y me quedó pendiente de hacer una prueba a 3S. Finalmente me compré una batería, ahora os la enseñaré. Y vamos a probar la 3S con las ruedas de serie. Y luego también le pondremos estas, ¿vale? Que son un poco más grandes y que son así tipo ruedas de rally o Touring Rally. Que como son más grandes, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Cuanto más grandes son las ruedas del coche, más os va a correr. En 2S me parece que cogió 66 kilómetros por hora. Pues en 3S puede estar en los 90, 95. A ver si llegamos a los 100. Con un 1.18, ¿eh? Pues venga, vamos a ello. Esta es la batería que os decía. Esta es una 1300 de 3S y 90C de descarga, ¿vale? Yo esta marca HRB personalmente me gusta mucho. Tuve el problema que el conector es un XT60. Le he comprado este adaptador de XT60 a TEDINS para poder utilizarlo en este coche. Ya os dejaré enlace y ya os pondré aquí en la pantalla que veáis lo que me ha costado cada cosa por si lo queréis comprar. Recordad, suscribiros. Gracias. Bueno, esto siempre pasa, ¿eh? Cuando queremos hacer pues cosas que salen de lo normal, siempre hay problemas. ¿Aquí qué problema tenemos? ¿Veis aquí en los agujeros? Estos de aquí, donde iba el soporte este de la batería, ¿vale? Y luego esta batería, pues no entra. Y aquí también nos toca con esto de aquí, ¿de acuerdo? Pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle los agujeros un poco más hacia afuera para que tenga el espacio de la batería sea más ancho. Y luego aquí, pues voy a desmontar esto y le cortaré esto un poco por aquí para que la batería le entre mejor, ¿vale? Vale, tenemos que hacer los agujeros de 2,5, pero luego también le tendremos que hacer este avellanado que lleva. Para esto quizá iría bien intentar marcarlo un poco bien, ¿eh? Pero yo lo haré un poco mal. No vamos a tener mucho espacio. El problema que tenemos aquí es que hay este tornillo de aquí, que es de la tapita esta lateral que tiene, y nos va a molestar, que si lo hacemos muy cerca de él, nos puede molestar, ¿vale? O sea que lo haré aquí donde lo he marcado. Perfecto, no hemos chafado nada, qué suerte. Vamos a hacer el otro. La teoría es que cuando acabáis de agujerear, cuando os falta poco, hacedlo con más calma y más con golpes de gas para no hacer pum, como hago yo que lo meto todo hasta dentro, porque luego es cuando te lo cargas todo. Pero bueno, yo como soy así un bruto, pues lo hago así, ¿vale? Vale, vamos a buscarle una broca un poco más grande y le haremos un poco de avellanado y a ver si nos colla luego el soporte. Para ver cuándo ya no hace falta agujerearlo más, es ponerle el tornillo. Pero veis, ahora tú luego pasas el dedo por aquí, veis que queda ya bastante a ran. Pues esto ya sería suficiente, no hace falta avellanarlo más. Pues si veis que os queda muy salido, le dais un poquito más, que ya os queda a ran, pues ya está. Siempre que quede a ran, que esto porque luego el coche cuando va funcionando, aquí coge alguna piedra o algún canto vivo de algo, se os puede enganchar el tornillo y romperse, ¿sabes? Por eso todos los tornillos que van aquí en el chasis siempre van a ran. Vale, ahora vamos a quitar el variador de aquí y esto vamos a ver si lo cortamos un poco. Voy a quitar toda la tapa para cortarlo porque me irá mejor. Vale, ya está, ya la tenemos. Vamos a cortarla por aquí y la limpiamos un poco y lo volvemos a montar. Yo con el cúter le he hecho primero aquí, le he pasado aquí con el cúter, crack, crack, crack. Ahora voy a intentar romperlo, a ver qué pasa. Pues mira, se corta bastante bien. Luego tengo esta herramienta, que me costó bastante barata, en AliExpress también. Y esto va bien para quitarle un poco la rebaba que queda en el momento que cortamos cosas y demás. Pues esto le pasas así y te las quita. Y te hace que esto pues te queda una superficie que luego, porque aunque sea plástico, hay veces que te puede llegar a cortar. Pues así con esto le pasamos un poquito y nos quitamos este problema. Vamos a montarla otra vez. Venga, va, y ahora vamos a poner otra vez toda la electrónica aquí, a ver si somos capaces. Madre mía, esto no queda muy bien sujeto, ¿eh? Conectamos la emisora y conectamos el coche. A ver qué hace, vamos a darle. Vale, pues tenemos dirección. ¡Buah! Y tenemos gas, madre mía. Vamos a hacer una expansión de ruedas. Madre mía,
He visto que hay alguna rueda que se ha despegado. Voy a pegarlas y lo sacamos a calle. Pues le he puesto aquí un amasijo de bridas también, ¿veis? Que le he puesto bridas aquí en el chasis. Para que esta batería no quiero perderla, ¿vale? Vale, ya lo tenemos a punto con la 3S. Mirad cómo queda la carrocería. Muy bien no queda, pero bueno. A ver si nos soporta. Vale, ya lo tengo en marcha. Vale, pues vamos a ver. Le he bajado un poco, desde aquí la emisora le he bajado un poco la velocidad. A ver si soy capaz. Empezaremos con algo sin ponerlo a tope y luego intentaremos subirlo. Uf. Madre mía. Esto corre mucho, ¿eh? El que tiene problemas son problemas de freno, ¿eh? Vale, vamos a parar a ver lo que hemos cogido de momento. Leemos 76, pues ya estamos en 76. Vamos a intentar hacer otra. Es que el problema es cuando le doy gas a tope, se levantan las ruedas de delante. ¡Oh! El GPS. He perdido GPS. Vale, paramos y leemos 80 kilómetros por hora, pero está lejos de lo que puede llegar a coger. Vale, ya le he vuelto a poner el GPS. Pues venga, vamos, empezamos. Nico, corre muchísimo esto, ¿eh? Ahora. Es difícil de controlar. Wow, y esto es quizá la mitad del gas, ¿eh? Aquí le queda mucho, ¿eh? Wow. Paramos, leemos. Vale, 88 kilómetros por hora. Pero puede coger bastante más que esto, ¿eh? Pero es difícil, ¿eh? Es difícil, porque se levanta la rueda y es difícil poder coger más que esto. Oh, no, el GPS, otra vez. Buah, vamos a cogerlo. Madre de Dios, lo que llega a correr. Vamos a hacer una cosa, vamos a quitarle la carrocería y vamos a ver esto a qué temperatura se nos ha puesto. No, pues está bien, ¿eh? Sí que es verdad que hoy hace mucho frío, pero no ha subido mucho de temperatura, ni el motor ni el variador. Pues se puede utilizar a 3S. Y sí que es verdad que me sabe mal, pero no soy capaz de llevarlo a más velocidad. Esto se me va de las manos. Venga, 3S y ruedas de rally. Madre mía. Madre mía. Madre mía cómo corre esto, ¿eh? Pues vamos a ver. En 2S, con estas ruedas, a ver, de serie cogía 66 kilómetros por hora. Pues vamos a ver, solo cambiándole las ruedas, a ver si coge algo más de velocidad. Pues venga, empezamos. Vamos a hacer una pasada. Vale, a tope, a tope, a tope. Vale, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. ¡Buah! Vale, vamos a traerlo. Ha ido un buen rato a tope. Yo creo que será suficiente. Paramos y leemos. Vale, pues solo cambiándole las ruedas
cogemos 3 kilómetros por hora más. Pues ahora ya tenemos la 3S y vamos a ver si somos capaces de darle un poco de caña. Vale, a ver qué podemos coger. Ahí va. Vamos a grabar, Abril, ven. Y el GPS lo hemos perdido seguro. Y ahora faltará ver si ha pasado algo más o solo ha sido el GPS. Pero claro, corre tanto, es prácticamente imposible de llevar. Mira, aquí tenemos un trozo de alerón. Mira. Oh, pobre. A ver aquí. Bueno, el GPS lo tenemos aquí, que todavía está aquí GPS. Vamos a ver qué nos ha cogido. Paramos y leemos 82. Oh, pues no hemos podido coger nada más que esto. Aparte del alerón que ha quedado completamente destruido, el coche parece que lo demás está bien, ¿eh? No se ve que haya roto nada más. Pero bueno, vamos a intentar hacer otra pasada. Y ya si hacemos otra vez destrozo, pues paramos. Vamos a ello. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Oh! Aquí, mira. Mira, Abril. Un trozo de alerón. ¿Otro? Ya no nos queda. ¡Uy, uy! La batería. Nos ha salido la batería. ¿La batería? Sí. Mira la batería, pobrecita. Vamos a pararlo y desenchufarlo porque esto podría empezar a arder. Pues bueno, se acabó aquí el 3S, ¿eh? Esto a 3S no os lo recomiendo. Vale. A ver la batería. ¿Veis que tiene aquí unos golpes? Quizás se salva, vamos a ver cómo reacciona. Y aquí tenemos el GPS. Ay, madre. El GPS todavía funciona, ¿eh? Sí, Es una sí. pasada. Está vivo, está vivo. Vamos a ver lo que nos ha marcado. Y vamos a leer 83. Pues no he sido capaz de ir más rápido que esto, pero es que este coche tan pequeño, yo soy incapaz de llevarlo más rápido. El GPS es muy duro, ¿eh? Tiene alguna rascadita, pero está impecable. Luego, ¿qué tenemos más? La batería, aquí ha recibido aquí unos golpes. Por aquí también tiene un golpe. Y aquí se ha roto lo que es el plástico, este que tiene así protector, se le ha roto. Pero puede ser que si no se nos empieza a hinchar y demás, que haya sobrevivido, ¿vale? Y luego el coche, como habéis visto, se ha quedado sin alerón trasero. La carrocería se ha roto, que se ha hecho aquí un agujero, ¿vale? Por lo demás está bien. Y el coche, pues aparte del alerón, todo lo demás está bien, ¿eh? No ha sufrido ninguna rotura ni nada. O sea que es bastante bueno este coche, ¿eh? Bueno, pues nada, hasta aquí el final del vídeo. Sabe mal porque esto a 3S puede llegar a correr muchísimo, pero muchísimo. Sí que es verdad que uno de los fallos que creo que yo soy el primero que tiene el fallo, es que no he ido a ningún lugar, no he buscado en ningún lugar con un tramo lo suficientemente largo y lo suficientemente bien asfaltado para poder, digamos, llevar el coche desde muy lejos y irlo trayendo poco a poco, acelerando muy progresivamente e intentar coger algo más. Que esto, claro, yo llegaba a un punto que había un momento dado en el que tenía que ya dar un golpe de gas para acabar de estirarlo y en el momento en el que daba ese golpe de gas, aunque el coche estuviera yendo a 70 por hora o 80, se levantaba las ruedas y salía volando. Es que es una pasada este coche a 3S lo que puede llegar a correr, ¿eh? Es una pasada, es una pasada. Como lleva este piñón tan bestia, corre muchísimo. Tema de transmisión está perfecta, ¿eh? Esta Corona, no sé de qué material es esto, pero es un plástico, ¿eh? Pero es un material durísimo. El alerón, lo he estado buscando así rápidamente y no lo he podido encontrar en AliExpress, este alerón. Pero sí que hay muchos alerones que se pueden adaptar aquí, ¿vale? Y yo os recomiendo que si lo cambiáis, no le pongáis este mismo, le pongáis un alerón
que sea de un plástico más flexible, ¿vale? Que no sea de un material como este, que es material de carrocería, no, que sea de un plástico más flexible que luego se pueda doblar y no se rompa. Y la batería, pobrecita, mirad cómo está por aquí debajo. Pero bueno, parece que está bien, no se ha hinchado ni nada, la he probado a cargar y todavía estaban las 3 celdas perfectamente equilibradas. Y lo que sí que he hecho, he comprado otra batería más pequeña, ya os pondré aquí el pantallazo, que creo que esa sí que le entrará. Sí que es verdad que es de una capacidad muy reducida y claro, el coche no va a durar mucho, pero por lo menos para no tener que hacer, como yo hice aquí, ¿no? Para no tener que hacer ningún ajuste en el soporte de la batería ni nada, creo que os va a caber, os entrará bien, os quedará bien cogida con este propio velcro y creo que con esa batería pues el coche irá mejor y ya buscaré un sitio con un buen asfalto y demás y aunque sea un día, lo llevaré un día a ver si puedo coger los 100 con este pequeño. Pues nada, hasta aquí la prueba 3S del Wheel Toys. Espero que os haya gustado y estamos en contacto. Venga, un abrazo.